básicamente va orientado a indicar que de acuerdo al análisis jurídico que se hizo el acuerdo interno del Ministerio de la Defensa, el señor ministro no tiene facultades para otorgarle un beneficio a una autoridad superior, máxime que en este caso él no forma parte de la nómina del Ministerio de la Defensa. Eran las declaraciones del Contralor Carlos Mencos, esa voz aguardientosa, diría Estuardo, que decía y aclaraba que ahí hay un problema. El ministro no podía en ningún momento darle este bono al presidente Jimmy Morales. Bueno, escuchábamos las declaraciones de Carlos Mencos. Él también entrega un informe que se incluye en este proceso de antejuicio. Porque este antejuicio es la suma digamos que es como vamos a ver, agarran del informe del Contralor, agarran también de la investigación propia, agarran de la IBE y agarran también, de hecho, una demanda presentada por GAM a partir del licenciado Mario Polanco. El informe de Contraloría... Pues agarran de todos y forman Ahora, el informe de Contraloría sí va más en contra, digamos, de las acciones del ministro de la Defensa. Correcto. No se centra tanto en la figura del presidente de la República, porque el Contralor explicaba que era el ministro de la Defensa el que no podía otorgar ese bono porque no estaba en la nómina Jimmy Morales. Por ahí explica Mencos. Ahora, probablemente sea porque el Contralor no conocía las declaraciones del ministro, donde el ministro dice que él se lo presentó al presidente y que el presidente estuvo de acuerdo. Tal vez probablemente por eso el Contralor se va solo por la parte del Ministerio de la Defensa. Pero complementa, con lo que presenta el Ministerio Público, complementa esa información donde, claramente el Ministerio Público está solicitando un proceso de antejuicio porque quiere investigar qué sucedió con esas cuentas, qué pasó, porque ya las alertas se dieron de parte de la IBE y hay que ir más allá. Un punto importante, el ministro de la Defensa deja de ser ministro de la Defensa el domingo, ¿así es, Estuardo? Pasa a situación de retiro. 33 años de servicio, creo. Por servicio, sí. 33 años de servicio. ¿Qué va a pasar con Williams Mancía la noche del domingo, madrugada del lunes? Puede que exista una detención, una citación para él. ¿Qué escenarios pueden existir para el que será exministro ya la próxima semana? Bueno, voy a poner tu escenario. Mi escenario, lo hablamos en el corte. En el corte. Pero mejor presentarlo. El escenario, pero mejor presentarlo más hemos visto cosas que nos parecían imposibles. ¿Qué pasa si el ministro Williams Mancía, que deja la cartera del ejército el domingo, pasa a ser ministro, por ejemplo, de Gobernación el lunes? Es nombrado el domingo en la madrugada ministro de Gobernación el lunes. ¿Qué pasa? Él se tendría que presentar una solicitud de antejuicio en su contra si quieren investigarlo. En el corte decíamos que como ya hemos visto de todo, ese escenario es factible y extremo, es siento yo. Porque es echarse mucho color. Pero mira no vaya con los ganaderos, si uno termina con los ganaderos, pues. No declare non grato a Iván Velázquez de primas a primeras y lo a hace. las 6 de la mañana. Entonces, como ya sabemos que son meros madrugadores, ¿qué tal si a las 12:05 del domingo, a la medianoche con 5 minutos, están declarando al ministro de la Defensa, ministro de Gobernación, y digamos es para una protección? Pero ahí no lo protegería el ministro. Claro. Porque creo que los otros, porque no solamente es el ministro, ahí va una serie de viceministros y va una serie también de puestos, ¿verdad? ¿Es el alto mando? Es el alto mando, sí, porque entra jefe de Estado Mayor, su jefe, entran varios ahí, que yo creo que se aplicaría la misma regla que decía el diputado en términos de es toda la lista la que tiene bonos. Esa lista ya está. En la citación, los representantes del MINDEF decían, pero es que esto se ha dado año tras año y no ha habido ningún problema. Era parte de las explicaciones que os daba. La explicación que dio el ministro de la Defensa y las personas que le acompañaron fue que este es un bono que se institucionalizó en el año 2005. Y que eso se ha venido dando con todos los miembros de las Fuerzas Armadas desde el año 2005, pero que a partir del año 2016 fue cuando se institucionalizó para el presidente. O sea, esto tiene 12 años de existir, estos bonos, desconocidos totalmente, y hasta ahora que se le otorga al presidente de la República.
Y cuando se le preguntó por qué se hizo hasta ahora y por qué otros presidentes no habían recibido, dijo que lo que pasaba es que no había equidad, que antes no había equidad, entonces que al presidente lo habían tratado, a los demás presidentes no les habían dado lo que les correspondía. Lo que merecían. Lo que les correspondía, correcto. Entonces, aquí habría incluso que investigar para atrás cuál es el origen de este bono, incluso cuál es la base de cálculo de este bono. Porque cuando se le preguntó al ministro, mire, pero ¿cuál es la base de cálculo? ¿Cómo se determinó que usted debe recibir un bono de 45,000? Dijo, eso no lo sé, eso no lo he averiguado porque eso así estaba allá. Entonces habría que investigar, imagino yo, desde 2005, si fue con ese monto o si se ha ido incrementando. Ahorita viene todo un proceso muy complejo de investigación, donde van a tener que empezar a ir para atrás, hasta determinar en qué momento se ha llegado hasta el monto que se está recibiendo ahorita. No se sabe si es desde 2005 o cuál de los ministros fue el que le subió a lo que se está recibiendo ahora. Algunos tuiteros nos dicen, ¿por qué pareciera que estas solicitudes de antejuicio caminan muy rápido y otros casos que se han hablado acá, como el de Odebrecht, Transurbano, pareciera ir más despacio? ¿Si hay indicios suficientes, ustedes creen que hay indicios suficientes como para solicitar este antejuicio con la información que tenemos hasta el momento? Bueno, para el MP sí. El MP cree que sí tiene el MP, y eso fue elementos. lo que nos dijeron hoy en la noche, eso fue lo que el MP consultado, eso fue lo que dijo, que cree que pues teniendo la información de IBE, IBE solo genera información que le da el banco. Entonces va banco, IBE... IBE no investiga, MP. Claro. IBE informa, básicamente, eso es lo que hace IBE para para que el MP tenga entonces elementos para ver si hace o no, o presenta en este caso pues una causal para quitar el antejuicio. Pero lo que ha hecho el MP la respuesta principal es la del MP, y dice sí, creemos que hay elementos suficientes, si no, no hubieran accionado hoy, en términos de decir, sumados todos la información, más el informe de la Contraloría, ¿verdad? Entonces creemos que sí hay suficientes elementos para entonces poder pedir, en este caso, ¿verdad? Y iría el mismo proceso del antejuicio anterior. El antejuicio anterior, que calculamos, el antejuicio anterior más o menos una semana después llega al pleno de magistrados, los magistrados deciden si tiene una causa espuria, algo por el estilo. Bueno, pero preguntaban lo de Odebrecht y otros casos. Es que esos casos no han sido llevados todavía al MP. Estos casos, aquí los estamos esperando como agua de mayo, porque hemos hablado mucho de estos casos. Pero no han entrado al MP, que es donde se activan y es donde empiezan cierta velocidad. Pero mientras no entren a ese proceso, pues simplemente van a ser casos todavía en investigación. En fase de investigación. El caso de Odebrecht sí hay una investigación. Y esperamos que en algún momento lo presenten, porque ahí se sabe que van a existir nombres de personas que pues participaron en ese tipo de negocios. ¿Los magistrados van a dar luz verde a este proceso de antejuicio, diputado? Mire, recordemos que los magistrados lo que tienen que analizar es si el antejuicio es espurio, si el antejuicio tiene fines políticos, o si el antejuicio al final tiene objetivos que no son legales, o sea, no tiene fundamentos legales, sino lo que se trata es de dañar la imagen del presidente. Eso es lo que tienen que evaluar los magistrados. Recordemos que en la solicitud de antejuicio anterior, los magistrados precisamente eso fue lo que dijeron, que no era ni espurio, que no era con fines políticos y que tampoco era un antejuicio que no tuviera los fundamentos legales, y que ellos, basado en lo que había presentado el Ministerio Público, esas eran sus consideraciones y lo enviaban al Congreso. En el Congreso el proceso ya lo conocemos, pero igual lo vamos a explicar. Con una tómbola se eligen 5 personas para una comisión pesquisidora conformada por diputados, y esta comisión pesquisidora tiene que hacer exactamente lo mismo basado en la ley de antejuicio, y es determinar si las causas del antejuicio son espurias, ilegítimas y por razones políticas. Eso es lo que tiene que evaluar. Nunca una comisión pesquisidora puede declarar la culpabilidad o la inocencia del antejuiciado, porque nosotros no somos jueces, no tenemos jurisdicción. Entonces, eso es lo que vendrá ahora. Habrá que esperar, yo estimo que será
probablemente 10 días, según los cálculos que tú hacías de lo que llega al Pleno de Magistrados, en lo que ellos emiten la resolución y lo envían al Pleno del Congreso. Ahora, diputado, ¿les regresan la pelotita nuevamente a ustedes? Estaría Sí. otra vez el Congreso en el ojo del huracán, en donde la segunda solicitud de antejuicio tendría que llegar al Pleno del Congreso. Sí, y recordemos que la primera solicitud de antejuicio aún no está clausurada. De hecho, como no se lograron 105 votos ni para el sí ni para el no, la causa sigue archivada y en cualquier momento puede solicitarse nuevamente su discusión en el Pleno. Entonces ahora vendría a sumarse una nueva, habría que ver la resolución de la comisión pesquisidora, por supuesto, y podríamos estar en una situación bastante atípica en la cual haya dos procesos de antejuicio distintos en contra del presidente en discusión en el Pleno del Congreso. Que pudiera ser agendado en cualquier momento, en cualquiera de las dos. Sí, puede ser agendado en cualquier momento, cualquiera de las dos, porque el antejuicio primero está archivado, entonces se puede sacar en cualquier momento. Y el otro, hay plazos por los cuales se debe cumplir, por lo menos desde que lo envía la Corte, inmediatamente se tiene que entrar a conocer y conformar la pesquisidora. Diputado, en la primera votación, que estuvo muy cerca con aquel 104, de que fuera rechazado definitivamente esta solicitud de antejuicio, y luego los números cambiaron, comenzaron a haber números diferentes en la segunda oportunidad que fue conocida en el Pleno, esa misma solicitud. Me contesta al regreso, pero le voy a hacer la pregunta. ¿Cree usted que van a cambiar los números cuando llegue esta solicitud de antejuicio por el tema del bono de responsabilidad por estos 50,000 que recibía mensualmente Jimmy Morales y que no estaba, dice el Ministerio Público, que no estaban en la norma, en regla? ¿Cree usted que van a cambiar los números? ¿Tiene que pasar algo para que cambien los números? ¿O seguiremos viendo al Congreso de la República blindando al presidente? Me responde al regresar, luego de esta pausa.